Buenas tardes, hermanos, puestos de pie. Por favor, la lectura bíblica de hoy se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 43 al 50. Y como es costumbre, yo leo el primer versículo, ustedes leen el siguiente y así sucesivamente el último versículo leemos todos juntos. Nuevamente la cita bíblica es Marcos capítulo 14, versículos 43 al 50. Y dice así: Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: Al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba yo con vosotros, enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Todos juntos. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Esta es palabra de Dios. Amén. Gracias por la lectura de la palabra del Señor. Siempre nos hace recordar un pasaje que probablemente hemos escuchado ya más antes, pero nos vuelve a la memoria porque es la poderosa palabra del Señor. Es la palabra inerrante y nos va a edificar y nos va a enseñar, y cada vez que leamos va a seguir enseñándonos lecciones la palabra del Señor. Como habíamos hablado la anterior semana, estamos iniciando una serie de sermones por la Semana Santa, por la celebración del Señor Jesucristo. Estamos en el mismo Evangelio según San Marcos, que habla acerca del siervo de Dios. Y esta es una subserie, y esta serie habla de Pedro en retrospectiva. Estamos mirando en el Evangelio según San Marcos en retrospectiva. Eso quiere decir, estamos mirando hacia atrás lo que ha hecho el apóstol Pedro desde la noche que se celebró la Cena del Señor hasta la resurrección del Señor Jesucristo. Estamos mirando su conducta. Yo creo que no le gustaría mucho, si estuviese vivo Pedro, que hagamos eso, ¿no? Que le estemos mirando, ¿no? Pero estamos haciendo esto en la palabra del Señor, en aquello que ya está registrado en la palabra de Dios. O sea, el Señor Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir. Y en ese mensaje de que Él vino para servir, vemos cómo el apóstol Pedro, en su perspectiva, que aparentemente el Evangelio según San Marcos es la perspectiva del Evangelio del apóstol Pedro, vemos entonces cómo él narra su propia experiencia de haber visto al Señor Jesucristo ir a la cruz. El pasaje que hemos leído habla que Judas vino con mucha gente armada, indicando que con un beso como señal identificaría al Señor Jesucristo, y diciéndole Maestro 2 veces lo besó. Y el Señor fue arrestado. Entonces Pedro, sacando su espada, hirió a Malco en la oreja. El Señor les confrontó que vinieran a arrestarle como a un ladrón, pues enseñaba en el templo diariamente. Pero era necesario que se cumpliesen las Escrituras, y los discípulos huyen. ¿Qué nos habla este pasaje? Que el Señor Jesucristo es el Salvador del pecado, y seguirle por la misma razón es lo correcto. Este pasaje va a depictar la motivación de Pedro. Nos va a mostrar claramente cuál fue el motivo por el cual Judas le siguió. Y va a contrastar ambos motivos al final de las cosas de este pasaje, cuando el Señor Jesucristo es arrestado. Y esto es lo increíble de la palabra del Señor, que históricamente ha sido registrado para que nadie pueda negar su autenticidad. La palabra del Señor es histórica. Después que el Señor Jesús predice la negación de Pedro, instituye la Cena del Señor y realiza una serie de discursos de despedida en el aposento alto. Esto es en la noche antes de ser entregado,
que está en Juan capítulo 14 al 16, ora por sus discípulos en el capítulo 17 de Juan, luego el Señor ora en el Getsemaní, que está en Marcos 14, 26, y después de esto es arrestado, justo es lo que vamos a hablar el día de hoy, siendo traicionado por Judas en Marcos 14, 43 al 52, y allá es donde se ve otra actuación del apóstol Pedro, futuro apóstol Pedro, aunque esta no está registrada en el Evangelio según San Marcos, sino está registrado en Juan en el capítulo 18, del 2 al 12. En el anterior sermón hemos visto que el Señor Jesús anuncia la negación de Pedro en Marcos 14, 26 al 31. El Señor y sus discípulos se van al monte de los olivos después de cenar y el Señor les dice que se ofenderán y le abandonarían, pero que va a resucitar y les esperaría en Galilea, pero Pedro afirma que no se ofenderá. Y el Señor responde a Pedro que le negará 3 veces y Pedro insiste en afirmar su lealtad al Señor. El creyente será fiel, hemos aprendido que será fiel a Dios como al Señor Jesucristo, pero dependerá de Él aún en su fidelidad y a pesar de todas las circunstancias. O sea, nadie puede afirmar que va a hacer una cosa, otra cosa, si no depende del mismo Señor. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de Pedro en el arresto del Señor Jesucristo. El versículo 43 dice, luego hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12. Y el Señor había estado orando en el Getsemaní, pero había pedido que sus discípulos velaran y oraran con él. La pregunta es, ¿qué necesidad tenía el Señor de orar? Él es Dios, pero también es hombre 100%, y había suspendido el uso de sus atributos como Dios, como veremos al final de este pasaje. Siendo Dios, no utilizó los atributos que tiene como Dios todopoderoso para defenderse a sí mismo. Entonces necesitaba estar fuerte para la hora que venía y además modelar a sus discípulos cómo es que un verdadero hijo de Dios encara situaciones difíciles en su vida. Y está mostrando el mismo Dios encarnado, está mostrando que cuando hay situaciones difíciles en la vida, tenemos que encararlas en oración y velando al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Al orar uno se somete a la soberanía de Dios. Al orar uno voluntariamente vuelve a la comunión con Dios directa. Decide voluntariamente no distraerse y vela en oración en una situación difícil que necesita centrarse en la voluntad de su Creador sin las distracciones de este mundo. Hermanos, la oración no tiene nada místico. La oración solamente es un acto de sometimiento a Dios. Cuando uno va a orar, se está sometiendo a Dios voluntariamente. No es que por su oración va a lograr cosas, que cuanto más ore va a lograr cosas, sino que va y se somete a Dios. ¿Sabe por qué? Porque después de la caída del Edén, el hombre se ha separado de Dios. En el Edén el hombre podía hablar libremente con Dios, pero debido a que el pecado ha entrado al mundo, el pecado nos interfiere para poder comunicarnos con Dios y por tanto necesitamos orar, necesitamos concentrarnos, necesitamos cerrar nuestros ojos y evitar cualquier distracción para hablar con nuestro Padre, como que si estuviésemos en el huerto del Edén y hablarle y Él pueda hablarnos a través de su palabra ya revelada, que es las Escrituras, que es la palabra de Dios. Así que se menciona a Judas, pues era uno de los 12 que el Señor había llamado para ser su discípulo, así como está en Marcos 14, 17 al 21. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y decirle, uno por uno seré yo, y el otro seré yo. Él respondiendo les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato, y a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas, que vino, no venía solo, pues, dice el texto, y él con mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos, dice este versículo. Primero dice que habían venido con espadas y palos, y luego de parte de quién habían venido, de los principales sacerdotes y escribas y de los ancianos. La misma gente que liderizaba a Israel
ahora estaban yendo a buscar al maestro para arrestarlo. O sea, oficialmente el pueblo de Israel estaba rechazando a su Mesías. O sea que ellos tenían un arreglo con Judas para que les pueda entregar al Señor Jesucristo en un lugar donde no pueda haber mucha gente y a una hora donde posiblemente todos estaban durmiendo. Judas había hecho un arreglo con los principales sacerdotes, escribas y ancianos. Habían habido ocasiones antes en que querían matar al Señor, pero Él había huido. Además había mucha gente. Ahora era el momento para Judas. Podía entregarle sin mucha oposición de la gente. Porque Judas sabía en qué lugares se reunían los discípulos, en qué lugares prefería el maestro orar. Él sabía los lugares. Y por tanto, él decidió entregar al Señor. Dice también Marcos que el que le entregaba, dice, el versículo 44, les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Sabía lo que había vendido, y que lo había vendido al Señor por 30 piezas de plata, como dice otra parte de la Escritura, a los principales sacerdotes, escribas y ancianos. Había tramado bien su traición, pues el hecho de que cuando habían oído hablar del Señor, muchos no conocían personalmente al Señor, así que necesitaban una señal para saber quién era exactamente, y esto es lo que hizo Judas. Al besar al Señor, estaba identificando al Señor. No había Facebook, no había Instagram, no había la web para que todos sepan quién era. Escuchaban del Señor, pero no lo conocían, no lo habían visto físicamente. Muchos de ellos habían estado incluso en la multiplicación de los panes del Señor, pero no habían visto el rostro del Señor porque no había esa posibilidad, había mucha gente. Entonces cuando Judas decide traicionar, lo que hace él es, yo le voy a besar, pero ¿para qué le va a besar? Simple y llanamente para identificarlo, para que los guardias lo puedan arrestar. Conviene preguntarse, ¿por qué hizo esta traición Judas? La respuesta es clara. La Escritura lo dice, que robaba de la bolsa de los discípulos. Es por dinero. Si preguntáramos a Judas por qué hizo esto, Judas colocó primero el dinero. Mire, ¿será que por eso más tarde el apóstol Pablo dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero? ¿Ah? ¿Qué reflexión? Y también el Señor enseñó y dijo, no se puede servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. O amarás al uno y despreciarás al otro. El primer lugar en el corazón del hombre es no negociable para Dios. Pero está visto y está claro que Judas prefería el dinero. No se puede amar el dinero y a la vez se puede amar a Dios. Entonces muchos dirán entonces, ser rico es pecado. No es pecado. Amar las riquezas es pecado. Cuando las riquezas están sometidas para la gloria de Dios en su vida, son una bendición. Pero aquel que ama las riquezas está en la línea que siguió Judas. Se ve que una de las motivaciones de Judas fue el dinero. Pues se dice que robaba de la caja, así como lo hemos dicho. Y así fue observado también cuando ungieron al Señor con un perfume caro, justo antes de su muerte. Dijo, mejor si hubiese vendido ese perfume y hubiésemos dado a los pobres. ¿Quién eran los pobres para él? Él hurtaba de la caja del Señor. O sea, no estaba interesado en dar a los pobres. Tenía su propia agenda mientras caminaba con el Señor. Andaba con el Señor, estaba presente en las cosas que hacía el Señor, en todo el ministerio del Señor, pero tenía una diferente agenda. Y esto es lo que está mostrando la palabra del Señor. La forma que Judas instruyó de prender y llevarle al Señor con seguridad, dice, prendedle ese, yo le voy a besar y llévenlo con seguridad, muestra el conocimiento que tenía Judas del carácter del Señor, que el Señor no iba a utilizar sus atributos como Dios en favor de Él mismo, pero Él pidió por eso que le llevaran con seguridad. Judas sabía bien el carácter del Señor.
Sabía que el Señor Jesús era todopoderoso y que podía hacer parar las tormentas, que podía sanar a los enfermos, que podía echar fuera a los espíritus. Era el Dios y es el Dios todopoderoso, pero también conocía bien su carácter. Por eso cuando Él dice, yo lo voy a besar y ustedes pueden llevarle con seguridad, sabía que no va a utilizar sus atributos de Dios, porque había suspendido el Señor siendo Dios. Dice, no escatimó con una cosa como a qué aferrarse, sino que dice la Escritura, se hizo obediente, en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que sabía muy bien Judas que él no va a utilizar sus atributos como Dios porque el Señor Jesucristo vino a sufrir como hombre. Miren lo que Judas hace, y cuando vino el versículo 45, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Le besó para identificarle y para que le arreste. Eso no era un saludo lo que Judas estaba haciendo, aunque era también una forma de saludarse, pero en este caso estaba utilizando este saludo para identificar al Señor Jesucristo, así como había hablado con los principales sacerdotes, escribas y ancianos, por lo que Marcos dice, entonces le echaron mano y le prendieron. Y cuando con este beso le identifica al Señor Jesucristo Judas, vienen los que le van a arrestar y estos le echan mano, dice, y le prendieron. Judas vino con mucha gente armada de parte de los principales sacerdotes y escribas y ancianos, indicando que con un beso como señal identificaría al Señor Jesucristo para que fuera aprendido, y diciéndole maestro 2 veces lo besó y el Señor fue arrestado. El que decide vivir por y para cualquier cosa creada o elaborada en la vida, está rechazando de hecho al Señor Jesucristo. Ponga atención en lo que estoy diciendo. El que decide vivir por y para cualquier cosa creada o elaborada en la vida, está rechazando de hecho al Señor Jesucristo. Si hay una razón más poderosa en tu vida, lo cual es más importante que creer en el Señor Jesucristo, por más que seas fiel a todos los servicios hispanos en Cristo, estás rechazando al Señor Jesucristo. Porque Dios no solamente quiere tu presencia física, Dios quiere tu corazón. Eso es lo que Dios quiere, que tu corazón esté rendido a Él. Creer que el Señor Jesucristo es el Salvador del pecado es lo correcto. Y esto es lo que no hizo Judas. Creer que el Señor Jesucristo es el Salvador del pecado. A él le estaba interesando más el dinero. Andaba con el Señor. Estaba con el Señor, pero su interés era el dinero. Y el versículo 47 dice, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote. Ahora Marcos nos muestra esta otra escena. Cambia de personaje y empieza a hablar del apóstol, futuro apóstol Pedro, pero uno de los que estaban allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y dice el versículo 18 de Juan, capítulo 18 de Juan, del verso 1 al 11, dice así, y habiendo dicho Jesús estas cosas, es el pasaje paralelo en Juan, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allá con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Les respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra, y volviendo pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí a ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía, pongan atención, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote,
y le cortó la oreja derecha. Y al siervo llamado Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? En Marcos no dice el nombre del siervo del sumo sacerdote, no dice. Solamente dice que uno sacó la espada. Es la versión de Pedro, acuérdese. Marcos, aparentemente es la versión de Pedro, él no quiere decir su nombre. Pero Juan sí dice su nombre. Es Pedro, el que ha sacado su espada y le ha sacado la oreja a Malco. No solamente le ha herido. En Marcos dice que le ha herido nomás. En Juan añade, le dice, le ha sacado la oreja. Claro, Pedro no quiere dar detalles de lo que ha hecho. Pero Juan sí da los detalles de lo que ha hecho. Y aquí dice, justamente Juan narra esto, dice, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces, ahí nos muestra una idea de qué es lo que Pedro estaba pensando. Recuerde que esta es la última noche de Pedro que está con el Señor. Y la pregunta es, ¿qué viene a su mente? En Marcos 8:29, después de confesar que Jesús era el verdadero Mesías prometido de Israel, el Hijo del Dios viviente, luego le reconviene al Señor, le está diciendo, ¿cómo vas a decir que vas a morir? ¿Cómo? ¿Por qué le está diciendo, cómo vas a decir que vas a morir? Entonces podemos aquí pensar que había pasado mucho tiempo y muchas experiencias del apóstol Pedro con el Señor. Es muy posible que esa fue la razón por la que en Marcos 14:29 Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Aunque todos te traicionen y te dejen, yo no te voy a dejar. Pero ese yo no te voy a dejar, ¿cuál era la razón? ¿Cuál era la razón? Eso vamos a ver. Pedro está diciendo que se ofenderían. Todos se van a ofender menos yo, dice Pedro. En otras palabras está diciendo, no desertaré. Todos van a desertar, Señor, pero yo no voy a desertar, está diciendo Pedro. Al decir ofenderé. Posible estás recordando, Pedro, todas las cosas desde su llamamiento hasta que el momento en que el Señor va a ser aprendido. Es posible que está pensando que no es posible que él deserte del Señor o que el Señor diga que él va a desertar, que le va a negar y que se va a escapar como esa noche se escapó. Ahora había llegado el momento en que todo lo que había creído el apóstol Pedro, el futuro apóstol Pedro, las motivaciones por las que humanamente había seguido al Señor Jesucristo, se probarían. El Señor estaba a punto de ser arrestado. La pregunta es que acaso sus aspiraciones, las aspiraciones personales del apóstol Pedro estaban en peligro? ¿Acaso la idea de Mesías que tenía, que era uno terrenal, que vino a libertar del yugo romano al pueblo de Israel, al estilo guerrillero, estaban en peligro? Entonces la idea de no negarle venía conectado a utilizar armas y de ir hasta la muerte, como decía Pedro, para pelear hasta la muerte, como decía Pedro. Era un compromiso al estilo humano político de lealtad con armas. Por eso tenía una espada ahí. Yo voy a ir hasta la muerte contigo, Señor. Uno puede, ¿qué hombre más fiel? Va a ir hasta la muerte. Pero ahí tenía una espada. Él estaba pensando en luchar con las armas e morir luchando con las armas, que es totalmente diferente a lo que el Señor está tratando de mostrar a ellos mismos. Encuentro algunos indicadores en el texto de Marcos, en todo el Evangelio de Marcos, que nos hacen pensar esto de Pedro. A propósito del encuentro con el Señor Jesucristo, con el joven rico, que hemos saltado estos pasajes, pero que vamos a volver a exponer después de la Semana Santa, en Marcos 10, 17 al 31, cuando el Señor tiene este encuentro con el joven rico, específicamente en los versículos 28 al 31, el apóstol Pedro dice así, cuando le dice el Señor al joven rico, le dice al joven rico, Señor, ¿qué debo hacer para entrar al cielo? Y le dice, ¿no sabes la palabra de Dios? ¿No sabes la ley? Y dice, sí, dice, desde joven yo he aprendido la ley y he obedecido la ley. Todo esto que me dice, Señor, he hecho. Y dice, bien has hecho, dice el Señor, pero ahora hay una cosa que tienes que hacer. Dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven y sígueme. Y dice que el joven se fue bien triste. Y luego el Señor dice, qué difícil va a ser para un hombre que es rico entrar al reino de los cielos. Lo que está diciendo es
qué difícil va a ser para una persona que siendo rica ama sus riquezas más que a Dios y entrar al cielo. Eso es lo que está diciendo. Y después de eso, mire lo que dice Pedro. Pedro dice, cuando dice eso el Señor, dice Pedro entonces en versículo 28 de Marcos capítulo 10, dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. Este joven no quiere dejar nada, este jovencito no quiere dejar nada. Pero ahora nosotros lo hemos dejado todo, porque cuando le llamó el Señor a Pedro, le dijo, levántate y sígueme, ¿no? Y dice que dejó las redes y todo, y le siguió, Pedro, le siguió, así. Y ahora Pedro está diciendo, bueno, este jovencito no deja nada, ahora hemos dejado todo, algo merecemos, pues hemos dejado algo. Dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. Respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanas, hermanos, a veces, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanas, hermanos, hermanas, madres, hijas, hijos, tierras, con persecuciones en el siglo y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Aquí Pedro está reclamando, ¿eh? Pues yo te he seguido, he dejado todo, ¿y a mí qué me vas a dar ahora? ¿Qué me vas a dar? Entonces, esto nos muestra el corazón de Pedro, su motivo de Pedro que no estaba muy claro. Por eso cuando el Señor es arrestado, posiblemente a su mente están viniendo una tras otra las aspiraciones que tenía de poder, por eso tiene una espada, y cuando vienen a arrestar al Señor, ve en riesgo que todas esas aspiraciones que él tiene están por desaparecer. Entonces tiene que defender, y como él ha dicho, hasta la muerte, y saca su espada y le saca la oreja a Malco. Estos son indicadores de una motivación que no está muy clara de seguir al Señor Jesucristo. Y esto nos hace pensar a nosotros, ¿cuál es la razón por la que le seguimos al Señor? ¿Está clara nuestra motivación? ¿Tenemos claro nuestro motivo de seguir al Señor Jesucristo? No estaba tan claro para Pedro. Lo que muestra que Pedro no estaba entendiendo el tipo de reino que el Señor Jesús vino a predicar todavía. No era un reino mundano, sino el reino de Dios, de los salvos, de aquellos que deciden creer en el Señor Jesucristo y forman parte del reino de Dios, el cual no se impone con espada ni se defiende con espada. La única espada que se usa es la palabra de Dios, que dice la palabra misma, que es como una espada de doble filo que penetra hasta el alma, hasta partir los tuétanos y las coyunturas. Pedro no entiende el por qué la higuera que el Señor maldijo en Marcos 11, 12 al 14, se secó en Marcos 11, 10 al 25. No se daba cuenta que lo que quiso el Señor significar con esto, puesto que muchos estudiosos de la palabra del Señor están de acuerdo que la higuera simboliza a Israel, que ha fallado en su rol de dar testimonio del Señor y que ahora es desechada, y así como la higuera se seca, y ahora el Señor ha llamado un pueblo de entre los gentiles para tener un pueblo, ya no solamente Israel, aquellos que crean en el Señor, sino todos aquellos gentiles que no son israelitas, que crean también en Él. Ese es su pueblo ahora. Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso simbolizaba la higuera que lo maldijo y luego se secó. Eso simbolizaba, era Israel que no había sido útil en su rol que le había puesto para ser luz en medio de las naciones. Pero Pedro no había entendido eso. Por eso tenía una espada ahí. Por eso quería defender un reino terrenal. No estaba entendiendo el rol del Mesías que vino a mostrar su reino y establecer su reino. En Marcos no nos habla que el Señor curó la oreja de Malco, sino en Juan, así como hemos visto, pues no tomó ninguna ventaja de su poder para beneficio propio. Aquí se cumple lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, 5 al 11, cuando recomienda la unidad a la iglesia de los filipenses, y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser a Dios, igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ponga atención,
Se humilló a sí mismo. Fíjese lo que dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, el Señor Jesucristo, cuando le cura a Malco la oreja, es cierto que hace un milagro. Muestra que es Dios, porque es Dios. Realmente tiene todos los atributos de Dios. En Fundamentos de la Fe vamos a repasar eso, si usted viene, vamos a ver los atributos de Dios y del Señor Jesucristo. Pero hermanos, aquí le cura por la sencilla razón que el Señor Jesús no quiere ayuda humana para llegar a la cruz. Y entonces le sana a Malco, porque va a ir a la cruz obediente. No necesita la defensa de una espada, no necesita el favor de ningún ser humano para llegar a la cruz. No usó sus atributos para defender. ¿Usted cree que el Señor Jesús no puede haber ordenado legiones de ángeles que le vengan a proteger? Puede ordenar. Con un solo pensamiento Él puede ordenar legiones de ángeles que le vengan a proteger, pero Él decidió no usar sus atributos como Dios para llegar como hombre sin pecado a la cruz, para de esa manera pagar el precio del castigo del pecado, de la caída de Adán y Eva, cuya imputación del pecado hace que todo ser humano que nace en pecado, con tendencia a pecar y condenado al infierno. Pero Cristo tenía que ir a la cruz del Calvario sin pecado y por tanto no aceptó la ayuda de la espada de Pedro. Y por eso le sanó a Malco. Entonces los motivos de Pedro no estaban tan claros para seguir al Señor. No es que Pedro tiene mala intención. Tal vez tiene buena intención Pedro. Como todos y cada uno de nosotros tenemos buenas intenciones. Pero tal vez nuestro motivo de seguir al Señor no es claro. Y hermanos, el Señor suspendió el uso de sus atributos. No usó en favor de Él. Desde que fue tentado por Satanás, ¿se acuerdan lo que le dijo Satanás? ¿Por qué no conviertes estas piedras en pan y comes? Estás de hambre. ¿Y el Señor qué dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La comida es importante, le dice el Señor, pero no es todo. No es todo. La obediencia a la palabra de Dios es mejor. Entonces, Él no usó sus atributos desde la tentación, desde que Satanás le vio iniciar su ministerio. No usó sus atributos divinos en su favor. Jamás tomó ventaja de su posición. ¿Qué nos enseña esto? Cualquier posición que tú tengas, ya sea en el trabajo, ya sea en la vida, ya sea en la organización vecinal que tú tienes, en la familia, nunca tomes ventaja de ella. Esto nos enseña la palabra del Señor. Y entonces el Señor nos modela cómo nosotros tenemos que vivir y nos revela a la vez la motivación no tan clara de Pedro de seguirle y a la vez pone en contraste la motivación clara de Judas, que era el amor al dinero. Por eso le sanó a Malco, pues no tendría razón acudir al apoyo humano para ir a la cruz y pagar el precio por el pecado de la caída de Adán y Eva, pues eso nos muestra que la motivación de Pedro al seguir al Señor Jesucristo no estaba clara. El Señor confronta a sus captores y saca a relucir la verdad. Respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas, con palos para prenderme, en el versículo 48. Pues su reino no es de este mundo, su reino es de los cielos, de aquellos que creen en Él y aceptan que ha venido a remediar el pecado de la caída de Adán y Eva, y que es eterno, pero que ellos vienen pensando
en hacer callar al santo porque no reúne los requisitos del tipo de Mesías que ellos piensan que se ajusta a la idea que ellos tienen. Le han venido a arrestar al santo porque no encaja en la idea de Cristo que ellos tienen, porque no es el Cristo personalizado que ellos quieren tener. Este Cristo es verdadero, este Cristo no pecó, nunca pecó. Por eso Él dijo, ¿quién me juzga de pecado? ¿Quién puede decir en qué pecado? Díganme, dijo el Señor. Y nadie pudo decir nada, porque nunca pecó. Hermanos, y les muestra su error y les dice, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las Escrituras. Estos eventos de la revelación de Dios en la palabra del Señor fueron registrados en la historia para que nadie pueda dudar ni poner duda a la historicidad del sacrificio del Señor Jesucristo, tampoco a la veracidad de los eventos de su venida y de su muerte en la cruz. Estas personas tenían temor de la gente para arrestarlo en público, pero no tenían temor de Dios. Cuánto el hombre se había alejado de la comunión que había entre Dios y el hombre en el huerto del Edén donde Dios lo había creado. Adán pensaba que podía esconderse de Dios, pero no es así. Él no podía esconderse de Dios. El primer Adán fue creado en inocencia y en la luz de Dios. El postrer Adán, que es el Señor Jesucristo, está siendo inculpado del pecado del primer Adán ahora, como un ladrón, y está siendo arrestado en la oscuridad de la noche. Un contraste entre el primer Adán, que introdujo el pecado al mundo, y el segundo, que sacrifica su vida para sacar el pecado del mundo de aquellos que en Él creen y les reconocen y tienen un motivo claro de seguirle al Señor, no un motivo no tan claro como Pedro. Esto es lo que enseña este pasaje. El texto dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Obviamente entre ellos fue el apóstol Pedro, aquel que había dicho, yo hasta la muerte voy a ir, voy a pelear contigo. Pero su espada no fue suficiente. Cuando el Señor le dijo, guarda esa espada, no necesito esa espada, se acabaron todos sus motivos que no estaban claros para seguir al Señor. Obviamente entre ellos fue el apóstol Pedro, futuro apóstol Pedro. ¿Qué cosa había cambiado? El Señor no había cambiado, sus discípulos habían cambiado, las circunstancias habían cambiado, porque el Señor es inmutable, su carácter no cambia, pero el hombre es falible, el hombre puede cambiar, varía como la temperatura en el verano, puede estar bien, puede estar mal, así. No pudieron mantenerse consistentes a sus afirmaciones de lealtad, porque así es el ser humano, a veces cambia de acuerdo a las circunstancias, y deserta de su fe en el Señor Jesucristo. Todos los discípulos eran desertores, desde el punto de vista de un ejército, como es el de los Estados Unidos de América. Una persona que deserta merece la pena de muerte, pero el Señor les dio, no solamente a Pedro, sino a los demás discípulos, una segunda oportunidad de obedecerle. No como en el caso de Judas, que no se arrepintió, que había rechazado al Señor y se suicidó. Y murió no solo temporalmente, sino eternamente, porque el Señor dice, más hay de aquel por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Ese fue Judas. Y seguro que estará en el infierno y está en el infierno. Hermano y mi hermana, no desertes de la fe en el Señor Jesucristo. En un momento en que tu fe está siendo probada, mantente firme. Pero no tener un motivo claro de seguir al Señor Jesucristo te hace el perfecto candidato para desertar de la fe en el Señor Jesucristo. Ten tu motivo claro de seguir al Señor. Pedro no tenía claro su motivo de seguir al Señor.
y fue el perfecto candidato para desertar de las filas del Señor. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor? Me vas a negar 3 veces. Antes de que el gallo cante 2. Pero Pedro dice, yo le he pedido a Dios, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he pedido por Dios, cuando vuelvas, anima a tus hermanos. Pedro dijo, no, estoy seguro que yo no te voy a negar, yo no voy a desertar. Pero vea usted la escritura. Desertó. ¿Por qué? Porque no tenía claro su motivo por qué seguía al Señor. Hermanos, es que no se puede estar a medias en la fe. No se puede estar con un pie en el Señor y con un pie amando el dinero. No se puede estar así. No se puede estar con un pie en el Señor y con un pie en el mundo. No se puede estar así. No se puede estar así. Dice la palabra del Señor, por cuanto ni eres frío ni caliente, eres tibio, te vomitaré de mi boca. En el reino del Señor no hay tibios, solo hay calientes, aquellos que deciden tener una motivación clara de seguir al Señor Jesucristo. Pedro, sacando su espada, le sacó la oreja a Malco y el Señor les confrontó que vinieron a arrestarle, como se hace con los ladrones, a pesar de que cada día solo enseñaba en el templo, pero que era necesario que se cumpliesen las Escrituras, y los discípulos huyeron. Es necesario seguir al Señor Jesucristo, porque Él es el Salvador del pecado de la caída, que es el motivo que debe estar claro en nosotros. Seguir al Señor Jesucristo, porque Él es el Salvador del pecado, es lo correcto. Esa es la razón verdadera por la cual nosotros tenemos que seguir al Señor. No por ninguna otra razón. Hermanos, Judas vino con mucha gente armada, indicando que con un beso como señal identificaría al Señor Jesucristo y diciéndole, Maestro, 2 veces lo besó y el Señor fue arrestado. Entonces Pedro, sacando su espada, hirió a Malco en la oreja y el Señor les confrontó que vinieron a arrestarle como a un ladrón, pues enseñaba en el templo diariamente, pero que era necesario que se cumpliesen las Escrituras, y los discípulos huyeron. El que decide vivir por y para cualquier cosa creada o elaborada en la vida, está rechazando de hecho al Señor Jesucristo. Es necesario seguirle, porque Él es el Salvador, que es el motivo que debe estar claro en nuestras vidas. Creer que el Señor Jesucristo es el Salvador del pecado y seguirle por la misma razón es lo correcto. Porque religiosos abundan en este mundo, pero seguidores de Cristo sinceros que le siguen porque es su Salvador, que les ha salvado del pecado de la caída, esos son los auténticos seguidores del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias en este día. Gracias por hablarnos, Señor, a través de la vida del apóstol Pedro, mirando en perspectiva su actuación desde la última cena hasta la resurrección. Vamos a ver cuán grandes lecciones podemos aprender. Bendice, Señor, tu palabra y bendice a los hermanos. Guíalos, Señor, para que el día de hoy su motivo de seguirte sea claro. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y quiero animarles, pues, que mediten sobre estos pasajes de la Escritura que estamos hablando acerca de su motivo de seguir al Señor, que esté claro en su corazón. Que el Señor le bendiga, hermanos. Nos daremos un abrazo de paz.